Cordial saludo, le damos una bienvenida a todos los asistentes a esta nueva jornada de tópicos de interés en falla cardíaca. Estamos realizando esta actividad el primer miércoles de cada mes desde el Consejo Interamericano de Falla Cardíaca e Hipertensión Pulmonar y la Fundación Valle de Lili en un esfuerzo grande por, teniendo en cuenta la gran cantidad de educación médica, de evidencia clínica y demás que tenemos, mantenernos en educación continua y en comunicación continua con ustedes. Tenemos mucha información académica para compartir con ustedes, pero la vamos a dejar para el final, porque primero lo mejor. Y lo mejor que nos reúne hoy es nuestra conferencia para iniciar este segundo semestre, cómo iniciar y titular el tratamiento de la falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Para eso nos acompaña el doctor José Luis Barizani, quien es cardiólogo especialista en falla cardíaca de Argentina, es el actual coordinador y presidente del Consejo Interamericano de Falla Cardíaca e Hipertensión Pulmonar de la Sociedad Interamericana de Cardiología y va a compartir con nosotros en estos 30-40 minutos este tema de gran interés y gran relevancia desde Argentina para, a través de esta vía virtual, Latinoamérica. Sin más preámbulos, dejando el espacio para compartir con ustedes, les recuerdo en el chat poner las preguntas y dejo entonces el campo abierto al doctor Barizani, a quien le damos una cordial bienvenida. Bueno, muchas gracias, Esteban. Juan Esteban, estoy tratando de compartir pantalla. No veo la forma, no sé qué pasa ahora. ¿Me escuchan a mí ustedes? Por supuesto. Ahí está. Yo creo que ya vamos, ahí estamos bien. Ahí estamos bien. Bueno, muchas gracias. Tal como lo dijiste, hay mucha información para hablar de este tema. Agradezco a la Sociedad Interamericana de Cardiología, al Consejo, a Juan Esteban, a la Fundación Valle del Lili. Me disculpo por ser argentino, yo sé que no les cae muy simpático a algunos después del sufrimiento de anoche con Colombia. Jugaron muy bien, apenas si logramos nosotros descontar algo de de aquel 5-0 de 1993. Yo no me puedo sacar de la cabeza todavía el Tren Valencia, Asprila, Freddy Rincón y Valderrama. Así que nada, ahora nos toca con Brasil, eso es otro cantar. Bueno, el tema es, con todos estos nuevos adelantos, cómo vamos a iniciar y titular el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Esto se ha transformado en un problema. En un problema, en realidad deberíamos estar, todo esto, estamos contentos con todos los adelantos que han habido. Fíjense ustedes la cantidad de ensayos desde 1986, cuando yo era residente. Aparece como una novedad la medicina basada en evidencia con el primer estudio, que no fue con enalapril, sino que fue con hidralazina y nitratos, el primer estudio de veteranos, y después se instaló toda esta gran cantidad de estudios, sobre todo comprendiendo que el antagonismo neurohormonal era lo que más resultados daba. Y en este último tiempo, en los últimos 5 años, es llamativo como después del Paradigm hubo un impasse y después se agregaron nuevos estudios que van a transformar y a dar un nuevo paradigma. Desde 1986 hasta el 2021 hacía falta un cambio más y bueno, vino a llegar. Estábamos trabajando con 3 grupos de drogas y no nos había ido mal, fíjense ustedes, y CARA2, posteriormente los ARNI, el sacubitril o valsartán, cómo bajan la mortalidad con porcentajes que se fueron sumando, los beta bloqueantes, los antagonistas de los receptores mineralocorticoides o los antialdosterónicos. Todos estos porcentajes muestran una baja en la mortalidad y una mejoría en la sobrevida y en la sobrevida libre de internaciones de los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida. Y me voy a referir específicamente a esto, fracción de eyección reducida y pacientes con insuficiencia cardíaca crónica.
Y el asunto es poner en práctica hasta ahora con estas tres drogas que habían, tres grupos de drogas que habían demostrado tanta efectividad. Fíjense en el Medicare, sobre 17.106 pacientes dados de alta en el momento más vulnerable. Fíjense lo que es solamente el 13% tenía las tres grupos de drogas y un 23% no tenía ninguna de las tres grupos de drogas. Esto es en Estados Unidos y les va mucho peor en supervivencia a los que no estaban medicados que a los que estaban mejor medicados, que es a los que mejor le va en el año siguiente. Pero estas curvas se dividen muy rápidamente. O sea, poner en práctica esto parece que no ha sido sencillo y ahora tenemos que agregar más medicamentos. Entonces, en el CHAMP, otro registro, ya en pacientes crónicos y agudos, vemos que el 26% no tenía ni ECA, ni bloqueantes de los receptores de angiotensina, ni ARNI. El 86% no tenía ARNI, no tenía sacubitril/valsartán. No tenían betabloqueante el 32% y antialdosterónicos el 65%. Solo el 1% además recibían las dosis target recomendada por las guías hasta ese momento, las dosis que habían dado mejor resultado en los estudios randomizados de las tres clases de pacientes, solamente el 1%. Y los pacientes que se iban del hospital vio que la hospitalización sí se asoció positivamente con cambios en la terapéutica dirigida por las guías, pero a veces esos cambios eran que el paciente se le paraban, se detenía estas medicaciones o se les bajaba la dosis. Y esto se correlacionó con un mayor riesgo de mortalidad. Fíjense, IECA o ARA2 triplicaba, los ARNIs cuadruplicaba, los betabloqueantes casi triplicaban y los antialdosterónicos también por 4.81, el haber detenido la medicación que venían tomando o el haber bajado la dosis. Muy diferente era cuando, al contrario, se continuaba con la medicación y se aumentaba la dosis, los resultados fueron mejores. ¿Qué pasa en mi país, en Argentina? Este reciente es un registro Argenice hecho por la Sociedad Argentina de Cardiología, un registro de pacientes hospitalizados con insuficiencia cardíaca aguda o descompensada, 900 pacientes, y cuando se fueron de alta, el 22% no tenía betabloqueantes, el 43% no tenía antialdosterónicos y el 29% no tenía ni ECA, ni ARA2, ni ARNIS. O sea, se iban de alta muy mal medicados. La mortalidad hospitalaria había sido de casi el 8%, o sea, había sido alta también. Estamos haciendo un nuevo estudio en este momento, tratando de intervenir con mejores prácticas, pero lo más importante es que a los 30 días moría un 6% más y se reinternaban un 17% más. Con lo cual quiere decir que la mortalidad en los primeros 30 días era del 30%, la morbimortalidad del 30%. El 53% no tuvo una consulta dentro de los 30 días siguientes, y eso se sabe que está recomendado, muy recomendado por las guías. En esta fase vulnerable es muy importante. Y estos que no tuvieron consulta, las hospitalizaciones no fueron del 16, sino del 21.6%. Los que tuvieron una consulta con un médico clínico o generalista bajaron a la mitad, 12%, y cuando los consultaron un cardiólogo dentro del primer mes, al 9%. Hoy se recomienda que la primera consulta después de una hospitalización sea en 7 a 14 días, y eso baja bastante el índice de reinternaciones. O sea que como primer conclusión podríamos decir que la terapia de la insuficiencia cardíaca no es utilizada adecuadamente por falta de adherencia de los pacientes a nuestras indicaciones y sobre todo por falta de adherencia de los médicos a las recomendaciones de las guías. No, o sea, vamos viendo que no es fácil de aplicar esto que estamos haciendo o no lo estamos haciendo bien. Sin embargo, esto sirve realmente, toda esta polifarmacia que ahora se va a agrandar, sirve realmente. Y cuando vemos este metaanálisis que buscó el beneficio incremental del tratamiento de la insuficiencia cardíaca en los pacientes con fracción de eyección reducida de Comagra, basado en otro de Basset primero, vemos que a medida que se han agregado medicamentos, la mortalidad y las hospitalizaciones bajaron, a tal punto que cuando se utilizó la tríada de ARNI más betabloqueantes más antagonistas de los mineralocorticoides o antialdosterónicos, la mortalidad contra placebo
bajaría al 62% y las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca un 75%. O sea, hace 30 años que se viene haciendo eso y se ha progresado mucho. Las guías tienen razón. Esto es lo que sucede. En Argentina también tenemos un registro reciente que estamos cerrando con un seguimiento en promedio de 21 meses, casi 2 años, y vemos que los pacientes ambulatorios, seguidos por 100 cardiólogos vinculados a la Federación Argentina de Cardiología y a la Sociedad Argentina de Cardiología, esto ya es un sesgo, son cardiólogos, si bien no todos son especialistas en insuficiencia cardíaca, pero están muy dedicados a esto, y en estos 1000 pacientes vemos que están muy bien tratados. El 90% prácticamente tiene IECA, ARA2 o ARNI, 28% con ARNI, 78% tiene antialdosterónico y casi un 90% también beta bloqueante, y el antagonismo neurohormonal completo, así lo llamamos, a la presencia de los 3 medicamentos, en los pacientes con fracción de eyección reducida era de un 80%. Sin embargo, a pesar de este tratamiento, pasa lo mismo que vemos en otros estudios. La mortalidad cardiovascular y la hospitalización por insuficiencia cardíaca es alta. En 21 meses fue de 22% y quiere decir que es un 12,8% anual. Las hospitalizaciones es casi un 17% en los 21 meses. La mortalidad cardiovascular supera el 11% y la mortalidad por todas las causas es casi el 15%. Tenemos todavía mortalidad alta, inclusive tratándolos bien. El Paradigm, uno de los últimos estudios y el más numeroso de todos, comparó sacubitril/valsartán con enalapril. Todos saben lo que pasó, ganó por un 20% en la reducción de hospitalizaciones, de muerte súbita, de muerte cardiovascular, el sacubitril/valsartán, pero estos pacientes estaban bastante bien tratados. La mayoría tenían betabloqueantes, antagonistas de los receptores mineralocorticoides, casi todos tenían diuréticos, muchos tenían CDI o resincronizador, más otras drogas. Sin embargo, queda todo esto, este riesgo residual, que no es nada despreciable. Fíjense ustedes, de estos pacientes, el 26,5% tuvo muerte o hospitalización por insuficiencia cardíaca como primer evento, y de estos el 41%, el primer evento fue muerte cardiovascular, muerte súbita muchas veces. O sea, la mortalidad por la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida se mantiene elevada a pesar de la implementación de los tratamientos que han demostrado mejorar la supervivencia. Seguimos teniendo problemas, tenemos estos pilares del tratamiento de la insuficiencia cardíaca que son indiscutibles, los inhibidores del sistema renina, angiotensina y de la neprilicina, los betabloqueantes y los antagonistas de receptores mineralocorticoides, pero acá falta una pata más, falta algo más porque esto no es completo, porque hay un riesgo residual, y aparecen los inhibidores del cotransportador de sodio glucosa 2 o glifosinas. Esto viene de la mano de estudios que se hicieron en diabetes allá por el 2015, no hace tanto, donde en PARREC este estudio se pudo ver como la empaglifosina, sorprendentemente, sí se buscaba esto, eran pacientes con riesgo cardiovascular aumentado o con enfermedad cardiovascular ya instalada, pero no insuficiencia cardíaca, fundamentalmente no era, solamente el 10% tenía. No sorprendió tanto esto, una reducción de la mortalidad, que tal vez es el primer grupo de drogas que empieza a demostrar esto, de la mortalidad por todas las causas, y sobre todo sorprendió esto, un 35% de reducción de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Un punto final que no era buscado, que era secundario o de observación, y esto llamó la atención. Fíjense lo rápido que esto actúa. Las curvas se dividen inmediatamente, ya en los primeros meses. Quiere decir que esto actúa muy rápidamente. No sabemos ni siquiera cuántos tenían fracción de eyección preservada, cuántos tenían fracción de eyección reducida, pero redujo el desarrollo de insuficiencia cardíaca. Siguieron otros estudios con canaglifosina, dapaglifosina y otras glifosinas más, y todos mostraron esto, reducción de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. No todos lograron mostrar disminución del MACE o de la muerte cardiovascular, porque eran diferentes las poblaciones. En el EMPA-REC todos los pacientes tenían algún tipo de enfermedad vascular o cardiovascular ya instalada. Los demás tenían porcentajes diferentes de factores de riesgo cardiovascular o enfermedad cardiovascular establecida.
Y este efecto en prevención de la insuficiencia cardíaca en pacientes diabéticos, porque hay que recordar esto todo en pacientes diabéticos, se dio tanto en los pacientes que ya tenían historia de insuficiencia cardíaca como en aquellos que no tenían historia de insuficiencia cardíaca. Esto generó gran expectativa, así que sí, lógicamente se empezaron a pensar qué es lo que podía darse. Lo que se pudo ver que en pacientes diabéticos tipo 2, con riesgo cardiovascular elevado o enfermedad cardiovascular establecida, sin insuficiencia cardíaca, los ISGLT2 tienen indicación como prevención de insuficiencia cardíaca. Pero ¿qué pasa en los pacientes no diabéticos? Entonces se hicieron dos grandes estudios muy recientes, con dapaglifosina, el DAPA-HF, y con empaglifosina, el Emperor Reduce, el más reciente en el año 2020, se terminaron en ese momento, que lo que buscaron es ver qué pasa en pacientes que ya tenían insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida, sean diabéticos o no diabéticos. Las características basales de los dos estudios tienen en general muchas similitudes en edad, en porcentaje de mujeres, en porcentaje de diabéticos, prácticamente un poco menos de la mitad de los pacientes eran diabéticos y la otra mitad no eran diabéticos. En cardiopatía isquémica, un poco más de la mitad tenían cardiopatía isquémica como causa de la insuficiencia cardíaca. Sí hay algunas diferencias. En el DAPA parecían pacientes más graves porque tenían más pacientes en clase funcional 3 que los que tenía el Emperor y porque tenían más antecedentes de hospitalización en el último año por insuficiencia cardíaca, pero en el Emperor había menor fracción de eyección, 27%, niveles más altos de péptidos natriuréticos, tenían peor filtrado glomerular, en promedio 61%, lo que pasa que el Emperor permitía englobar pacientes con más de 20 mililitros por minuto por 1.373 metros cuadrados de tasa de filtrado glomerular. En el cambio, en el DAPA pusieron como límite que sea mayor, de 30. Los pacientes estaban muy bien tratados, muy bien tratados. La única diferencia tal vez es que en el DAPA el 10,5% nada más tenía ARNI, tenía sacubitril/valsartán, empezó el estudio cuando estaba recién instalado en las guías, mientras que en el Emperor era el 18%. Y el resultado fue una reducción del criterio de valoración primario, muerte cardiovascular, hospitalización o visita urgente por insuficiencia cardíaca en el caso del DAPA, de un 26% y de un 25% en el Emperor, lo que da un NNT de 19 y 21 muy bueno, es decir, demuestran una vez más, esto fue sorprendente en pacientes diabéticos y no diabéticos. Y un metaanálisis de ambos muestra que la muerte cardiovascular también se redujo en un 14% y en el metaanálisis que englobó los dos estudios, el 26% de reducción en hospitalización por insuficiencia cardíaca y muerte cardiovascular. Y esto, como les decía, este punto final primario se logra tanto en los diabéticos como en los pacientes no diabéticos. Fíjense, la relación de riesgo es muy buena en los dos casos. También el metaanálisis nos muestra que el resultado es lo mismo, se produce reducción tanto en los pacientes que venían recibiendo sacubitril o valsartán como los que no recibían sacubitril o valsartán. Es lógico de esperar, son mecanismos de acción muy diferentes los que tienen. En realidad, el mecanismo de acción de las glifosinas, o sea, inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa, no está muy determinado, se entiende por qué baja la diabetes, lo que hacen es aumentar la glucoresis y la natriuresis, pero eso no alcanza para justificar un efecto prolongado de reducción de mortalidad en la insuficiencia cardíaca. Hay muchas teorías sobre el mecanismo de acción, es muy engorroso explicarlas ahora. Uno piensa que si esto es así, seguramente es porque son muchos los mecanismos que actúan, no uno solo, y eso se va sumando y que no sabemos exactamente cuál es la causa, pero producen una mejoría por un mecanismo diferente al de la modulación neurohormonal. El otro resultado ya de un criterio de valoración secundario renal compuesto es diálisis crónica, trasplante renal o reducción sostenida y profunda de la tasa de filtrado glomerular. En el metaanálisis se vio lo mismo que en los dos estudios, que hay una mejoría y una nefroprotección tanto en los pacientes con y sin diabetes. Y esto es importante porque ser independiente de la diabetes
hace que uno pueda pensar, porque es el gran problema del síndrome cardiorrenal, renocardíaco, en este caso podría estar presente una nefroprotección muy útil en estos pacientes. Inclusive se ha podido demostrar en el estudio EMPEROR que hay una mejoría de la tolerancia a los antialdosterónicos cuando reciben simultáneamente los ISGLT2. Ensayos de insuficiencia cardíaca con y sin diabetes dan lo mismo, el mismo resultado parecido que los ensayos de diabetes con o sin insuficiencia cardíaca respecto del endpoint renal compuesto. Lo mismo que de la mortalidad cardiovascular y de la primera hospitalización por insuficiencia cardíaca. También hay resultados en cuanto a la calidad de vida. Han demostrado la dapaglifosina y empaglifosina que mejoran la calidad de vida en forma sostenida. Y también recientemente sobre remodelado ventricular, el estudio EMPA-TROPINS, que es bastante reciente, muestra cómo hay una reducción de los volúmenes, mejoría de la fracción de eyección, reducción de la masa ventricular y mejoría del pico de oxígeno y de la calidad de vida. Respecto a los eventos adversos, son realmente pocos los efectos, son muy fáciles de manejar. En general, estos fueron los reportados como efectos adversos serios. No hubieron mucha diferencia con placebo en cuanto a los efectos renales, por el contrario, hubo una ligera mejoría. La depresión de volumen fue muy pequeña, es algo que por ahí le teníamos un poco de miedo, por eso no hubo cetoacidosis prácticamente. Hipoglucemia, sobre todo en los no diabéticos, no hay, y en los diabéticos no se reportaron casos importantes de hipoglucemia severa. Hay que tener solamente cuidado cuando el paciente está con sulfonilureas o insulina, de que probablemente en esos casos hay que reducir un poco la dosis de insulina, sobre todo trabajar con el diabetólogo en esos pacientes. En los pacientes no diabéticos es mucho más fácil todo. No hubieron fracturas óseas o amputación como se había dado el estudio CANVAS con canaglifosina, que se vieron algunos casos de fracturas y de amputación. Otra conclusión sería entonces, los ISGLT2 han demostrado ser eficaces y seguros para el tratamiento de pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida, con y sin diabetes. Volvemos a esto y entonces sí se justifica claramente este Partenón, con 4 columnas ahora, que son 4 pilares. Esto está basado en ensayos clínicos aleatorizados, metaanálisis, guía de manejo, y está sustentado también por registros o estudios en vida real. Y estos es lo que han demostrado, lo que han demostrado es justamente que mejoran la supervivencia, las hospitalizaciones, los síntomas, la calidad de vida y el remodelado ventricular, las 4 tipos de drogas. En realidad lo que se está proponiendo ahora, más que un Partenón ordenado con 4 columnas, es esto, que es poder utilizar las drogas de manera simultánea, de cualquier manera, pero uno cuando ve que tienen diferentes modos de acción, forma de administración, dosis y titulaciones diferentes, interacciones, contraindicaciones, efectos colaterales, se encuentra con que esto es un embrollo y dice, ¿cómo vamos a hacer? Se parece mucho a una comida de mi país, que es el puchero, y supongo que también se come puchero en varios lugares de Latinoamérica, y si no, guisos parecidos, que mezclan carnes con vegetales de distinto tipo, y los tiempos de cocción son muy diferentes. Recuerdo que mi mamá llenaba de ollas la cocina para hacerlos con diferentes tiempos de cocción, diferentes caldos y formas de hacerlo, y entonces por ahí deberíamos trabajar de esta manera, y esto se hace por ahí más difícil, o nos parece que va a ser más difícil. Fíjense que cuando vemos el régimen de tomas que tienen, muchos no tienen una sola toma diaria, solo los ISGLT2 y los antialdosterónicos. La mayoría hay que hacer ajuste de dosis y titulación de dosis progresiva, no en los ISGLT2, y tal vez es poco lo que hay que hacer con los antialdosterónicos en cuanto a titulación, pero en los demás se hace difícil y hay que ir mezclando todo esto. ¿Cómo lo hacemos? Se han postulado un montón después los voy a mostrar, de propuestas, pero lo importante es ver esto.
si sirve o no sirve esto. Y bueno, este estudio, que es bastante reciente, es muy interesante. Lo que hacen es, mediante una alquimia estadística, juntar los estudios énfasis, Paradigm y DAPA, y de esta manera ver lo que llaman tratamiento farmacológico integral, usando los 4 grupos de drogas fundamentales: ARNI, beta bloqueante, ARM y ISGLT2, versus un tratamiento farmacológico convencional que es con IECA y beta bloqueantes. Y, por ejemplo, una de las conclusiones es que en un paciente de 55 años, la sobrevida libre de eventos se alarga por 8.3 años, lo cual no es nada despreciable. Deberíamos entonces indicar el tratamiento farmacológico integral, beta bloqueantes, ARNI, antialdosterónicos y glifosinas en todos los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida, al menos que tengamos contraindicaciones o no sean tolerados, al menos que no podamos. Cuando recordamos las guías del 2016, no son tan viejas, sin embargo, 5 años para las guías de insuficiencia cardíaca es mucho tiempo. Ahí vemos que el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida siguió un criterio histórico de a medida que se fueron haciendo los ensayos randomizados. Es un algoritmo vertical, aditivo, secuencial, incremental, y yo digo que con luces de semáforo, porque debemos parar para pasar de un paso a otro si seguimos la guía, para medir de vuelta la fracción de eyección, para establecer qué clase funcional tiene el paciente, si sigue sintomático o no. Y esto lo hace muy largo, muy penoso. Tenemos que ir titulando cada una de las drogas de manera progresiva y secuencial. Tal vez podríamos, después del estudio COMET-3, los IECA y los betabloqueantes hacerlo juntos, pero en general deberíamos ir muy de a poco. Y estas titulaciones están dadas que cada cambio es en 2 a 4 semanas. Encima ahora debemos agregar las glifosinas, que no requieren titulación, pero que una las pondría al final. Con lo cual pasa esto, llegaríamos a tener 28 a 56 semanas, o sea, casi un año, pero por lo menos más de 6 meses para titular los 4 grupos de drogas. En este caso son 5, porque pasaríamos de IECA a ARNI. Esto es muy engorroso. Entonces, este año el American College hizo un consenso de expertos donde ellos proponen como tratamiento comenzar con inhibidores del sistema renina-angiotensina y neprilicina, preferentemente con ARNI, o sea, sacubitril, valsartán y betabloqueantes, diuréticos también en este primer paso, y después de este paso empezar a evaluar para agregar los antagonistas de la aldosterona, si lo permite el riñón y el potasio, si sigue sintomático los ISGLT2, titular los diuréticos a la menor dosis posible que mantenga al paciente en peso seco, y en algunos casos usar hidralazina en la población afroamericana, por ejemplo, hidralazina y nitratos, y bavradina si la frecuencia cardíaca está por encima de 70 latidos por minuto en pacientes que tengan ritmo sinusal. Pero cuando uno ve la letra chica, ve que dice que hay una fase inicial donde uno empieza a medicar a los pacientes mientras hacen los estudios iniciales para valorar la etiología, en qué estadio está el paciente. Luego una fase de intensificación del tratamiento que dicen que debe durar 2 a 4 meses, cada ciclo es de 1 a 4 semanas, y luego una fase de estabilización antes de ir a los dispositivos, donde uno termina de titular y va estabilizando al paciente, de 3 meses. Realmente, para poder decir esto, sigue siendo muy prolongado. Si recordamos que los betabloqueantes ya desde hace rato los conocemos, este es uno de los estudios, el Copernicus, pero todos los estudios pasó lo mismo. Ya en las primeras 4 semanas las curvas se separaban llamativamente. Fíjense acá, en 8 semanas la reducción del riesgo es muy, muy importante, de casi el 80% el riesgo de muerte. Y lo mismo de las hospitalizaciones. Las curvas se separan muy rápidamente ya en el primer mes. Con los antialdosterónicos también pasa lo mismo en todos los estudios, desde el RALES, el énfasis, el EFESUS y el COACH, también muestran una curva que se separa inmediatamente, y en los primeros 30 días muestra que es muy significativo el efecto en reducción de mortalidad e internaciones. Fíjense, lo mismo con el ARNI, en este estudio del Paradigm, en los primeros 30 días ya muestra una reducción importante
del riesgo, las curvas se separan inmediatamente ya el tercer o cuarto día y son significativas antes del mes. Y con los ISGLT2 lo mismo. Al día 12 ya es significativo y esto se mantiene el día 34, la separación de las curvas en cuanto a la probabilidad de muerte y de internaciones. O sea que el orden histórico de desarrollo de las drogas no es relevante y no es la forma de seguir la secuencia. Eso se basó en creer que estas drogas actuaban sobre las anteriores y que la primera que se descubrió ya estaba establecida y no se podía por ética seguir, pero no es relevante a la hora de buscar beneficios en el paciente. Las 4 drogas fundamentales demostraron reducir la mortalidad en los primeros 30 días, por lo cual una demora de varios meses es inaceptable. Con esto, McMurray y Milton Packet se juntaron y escribieron un editorial donde dicen que no va más el esquema, el algoritmo secuencial convencional para la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, y que no podemos hacer estas 5 etapas para titular al paciente, que esto requiere 6 meses o más, y que ellos proponen una secuencia más rápida donde ellos justifican claramente cómo, pero dicen que hay que comenzar con betabloqueantes porque mejoran rápidamente la probabilidad de muerte súbita, y los ISGLT2 sobre todo porque reducen mucho las hospitalizaciones. Después de esto, agregar un ARNI y después un antagonista de los mineralocorticoides. Esto se puede invertir si el paciente, por ejemplo, tiene buena función renal, no tiene hiperpotasemia, se podría empezar con el antagonista antialdosterónico, o al revés, si el paciente está muy hipotenso, también se podría hacer de esa manera, y si no, con un ARNI. Y esto se podría completar en 4 semanas a 6 semanas, pero casi simultáneamente con esta propuesta. Otras 2 personas muy importantes, como son Caroline Lamb y Butler, proponen, y ellos dicen que hay 5 vías sobre las que hay que actuar, que son la angiotensina, la norepinefrina, la aldosterona, la neprilicina y SGLT, mediante 4 drogas, las de siempre que venimos diciendo, más agregar otras drogas si son necesarias. Pero sobre todo lo importante de este editorial es que remarcan y justifican que dosis más bajas de todas las clases de fármaco son preferibles y son efectivas, además, a las dosis objetivo o target de una clase que no permita subir las otras. Entonces, comenzar con las 4 drogas en baja dosis sería mejor y después ir titulando. Todas las vías deberían modularse lo antes posible y al mismo tiempo. O sea, son caminos diferentes, mecanismos de acción diferentes, por los cuales los beneficios se van a lograr de esta manera. Eso es lo que ellos proponen y más o menos se tuvo en cuenta en muchas de las guías. A fin del año pasado, a fin del 2020, en noviembre del 2020, la Sociedad Argentina de Cardiología y la Federación Argentina de Cardiología elaboraron unas recomendaciones, SAC-FAC, para el manejo de la insuficiencia cardíaca, donde tuvieron en cuenta las distintas formas de presentación, si el paciente había sido internado, cuál es la clase funcional, la etapa y la fracción de eyección, si era o no era diabético, y terminamos estableciendo lo mismo, que había que utilizar los 4 grupos de drogas de la manera más rápido posible en los pacientes con fracción de eyección reducida. Un poquito después, en enero del 2021, los canadienses se copiaron de los argentinos, no, eso no creo que haya sido así, pero dijeron que sí, que había que comenzar con los 4 grupos, lo justificaban bien, los 4 grupos de drogas, ARNI o IECA, betabloqueantes, antagonistas de los mineralocorticoides e inhibidores del SGLT2, luego pasar a ivabradina si el ritmo si presenta una frecuencia cardíaca mayor de 70 latidos por minuto y ritmo sinusal, considerar vericiguat en los pacientes recientemente hospitalizados, optimizar a ARNI en los pacientes que venían con IECA y los que tienen fibrilación auricular con respuesta alta a pesar de los betabloqueantes, agregar digital. Siempre en todos los pacientes tratar las comorbilidades
llevar los diuréticos a la dosis más baja que logre el efecto, y por supuesto el tratamiento no farmacológico, la educación del paciente y las terapias avanzadas vienen después. Y recientemente, hace una semana, en el mismo sentido, la Sociedad Europea de Cardiología presenta en el Congreso del Heart Failure, presenta lo mismo, que para reducir la mortalidad deberían comenzarse con los 4 grupos siempre que sea posible, todos juntos, si hay sobrecarga de volumen agregar diuréticos y después recién pasar a las otras drogas. O sea que en la recomendación lo que agrega sobre las recomendaciones del 2016, que todas estas drogas están en clase 1 y la dapaglifosina y empaglifosina, que no estaban en las guías anteriores, son clase 1 y nivel de evidencia A. Que además los IECA o ARA2 tienen que pasar a sacubitrilo valsartán en los casos en que el paciente esté sintomático y que debe iniciarse con sacubitrilo valsartán en los pacientes con insuficiencia cardíaca de novo que se presentan recientemente. Luego, por supuesto, las indicaciones con ivabradina no cambiaron, son las más de siempre, y agregaron vericiguat, que puede considerarse en los pacientes como una indicación 2B, o sea, no le dan una indicación fuerte, en aquellos pacientes que han empeorado la insuficiencia cardíaca, han requerido internaciones y que no están bien manejados con los 4 grupos de droga. El mecardil no lo consideran todavía porque no está aprobado y no lo consideran en las guías. A mí el que más me gusta es este esquema, que ha sido también propuesto recientemente, que tiene en cuenta la reducción del riesgo relativo precoz en los primeros 30 días. Fíjense los números, los ARNI un 42% reducción de muerte, beta bloqueante 25%, antagonista de los mineralocorticoides 37% de muerte o hospitalización, y los inhibidores del SGLT2 un 58%. Por lo tanto, esos también indica que en el paciente ya antes del alta del hospitalizado o en el paciente ambulatorio debiera utilizarse las 4 drogas, ir titulándolas de manera tal que antes del día 42 estén tituladas todas. En algunas se hace más fácil, como los antialdosterónicos, los SGLT2 no necesitan titulación, y en los beta bloqueantes quieren comenzar y titular más rápido para reducir la muerte, sobre todo la muerte súbita. Más allá de eso, el mantenimiento y optimización de las terapias fundamentales, considerar las terapias con dispositivos después de titular todo esto, en algunos pacientes el MitraClip, considerar terapias complementarias avanzadas si hay refractariedad y manejar las comorbilidades. O sea, iniciar con baja dosis de los 4 grupos otorga mayores beneficios que buscar una dosis target o objetivo de uno en perjuicio de otro. Es preferible un algoritmo entonces horizontal a un algoritmo vertical. Pero esto no es tan fácil, porque no todos los pacientes se nos presentan tan fácil, y hace poco se publicó, yo escribí un editorial en la página de la Sociedad Interamericana de Cardiología sobre este artículo muy interesante que toma perfiles de los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, y estos perfiles o fenotipos están dados por el grado de congestión, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la presencia o no de fibrilación auricular y el estado de la función renal y si hay hiperpotasemia. En realidad creo que los cardiólogos que más trabajamos en esto es siempre lo que estamos viendo automáticamente y nunca había sido tan bien escrito como en este editorial. Tenemos en cuenta esto y de esta manera se pueden dividir. Ellos ponen 9 fenotipos o perfiles especiales como para tomar el tratamiento en estos pacientes. Estos perfiles lo tienen en cuenta de acuerdo a la presión arterial, la frecuencia cardíaca, al ritmo cardíaco si tienen fibrilación auricular o no, y de esta manera después los pacientes que tienen enfermedad renal crónica, los pacientes que están previo al alta o los hipertensos. Y más o menos este es el cuadrito de lo que hice yo tratando de interpretar lo que ellos dicen. Si vemos, acá nos llama la atención que los antialdosterónicos y los inhibidores del SGLT2 prácticamente están muy verde todo, quiere decir que están indicados, no tienen contraindicación, sobre todo porque no bajan mucho la presión, entonces se hace más fácil el utilizarlos de entrada. En cambio, cuando el paciente está hipotenso y con frecuencia cardíaca alta,
tenemos que ir con cuidado con los ARNI, no podemos usarlos si tiene menos de 90 de presión arterial sistólica, y los beta bloqueantes también bajan la presión, se debe preferir en ese caso ivabradina. Si el paciente tiene hipotensión y la frecuencia cardíaca está baja, ya tampoco podemos usar los beta bloqueantes, y esto se va a poner más difícil a medida, probablemente cuando el paciente mejore con las otras dos drogas se puedan utilizar. En los pacientes que están normotensos con frecuencia cardíaca baja, los beta bloqueantes no los podemos utilizar tampoco, como decíamos. Y si están normotensos, pero la frecuencia cardíaca está alta y están en ritmo sinusal, hay que usar los beta bloqueantes a la mayor dosis tolerada, y si no alcanza hay que asociar ivabradina. Los pacientes con fibrilación auricular normotensos, los beta bloqueantes se pueden usar, por supuesto, y están indicados para controlar la frecuencia, pero lo que ellos remarcan es que no se ha podido demostrar beneficios sobre la mortalidad y las internaciones en los pacientes con fibrilación auricular, así que tienen cierto cuestionamiento por ahora. Y en los pacientes tan hipotensos ya no lo podemos usar, los beta bloqueantes, y ahí ellos aconsejan la digoxina. Más allá de eso, por supuesto, si tienen fibrilación auricular, anticoagulación, preferentemente con anticoagulantes directos. Los pacientes con enfermedad renal crónica son siempre un problema. La mayor parte de estas drogas, menos los beta bloqueantes, pueden actuar sobre la enfermedad renal, pueden agravarla, aunque tienen efecto nefroprotector. Así que debemos ir con mucho cuidado con los ARNI, sobre todo con los antagonistas de la aldosterona, y los ISGLT2 lo podemos usar con un poco más de cuidado, tal vez en los casos que tienen menos de 20 o 30 mililitros de tasa de filtrado glomerular. No está muy demostrado, no hay mucha experiencia, así que habría que ir con cuidado. Los pacientes con previo al alta deberían irse con todas las drogas. Ellos no sé por qué bien dicen que con los beta bloqueantes debe tenerse cuidado. En mi caso yo utilizo mucho los beta bloqueantes antes del alta y se puede usar. Si el paciente está muy hipotenso, prefiero usar por ahí ivabradina en estos casos y ir asociando beta bloqueantes de a poco. Eso me permite ir titulándolos con más facilidad. En los pacientes hipertensos hay que titular las drogas a la mayor dosis posible. Y si no alcanza con eso, usar hidralacina y nitratos. O sea que de lo que veníamos hablando, de esa cacerola con el puchero, una cuestión más ordenada y ensamblada de estas 4 drogas, vemos que se pueden usar y no dejar de tener en cuenta todo el resto de las cuestiones: fibrilación auricular, congestión, la terapia eléctrica, la ivabradina en los pacientes que tienen frecuencia cardíaca alta, las nuevas drogas como el vericiguat y el mecarbil, en los casos que hay intolerancia, hidralacina y nitratos, el mitraclip si hay insuficiencia vital secundaria desproporcionada, para los pacientes que están peor, la asistencia circulatoria mecánica y el trasplante cardíaco, poder derivarlos a tiempo, la rehabilitación cardiovascular, que está muy olvidada, y tratar las comorbilidades, en especial el déficit de hierro con carboximaltosa férrica, que ha dado muy buenos resultados. Mensajes entonces para llevar a casa, no, porque estamos todos en casa, creo. Las 4 grupos de droga, beta bloqueante, ARNI, antialdosterónicos y glifosina, son la columna vertebral del tratamiento de la insuficiencia cardíaca con fracción de sección reducida. Siempre que se pueda, las 4 clases de drogas deben iniciarse en forma combinada y rápida, sin esperar la titulación. Optimizar el tratamiento y las dosis debe ser el siguiente objetivo. Algunas drogas pueden influenciar la tolerancia de otros. Esto puede pasar, por lo que puede ser necesario secuenciar la titulación, como vimos. El tratamiento debe ser personalizado, como un traje a medida en cada paciente, o con las 4 cacerolas, como hacía mi mamá con el puchero, basado en las características individuales del paciente y considerando las precauciones y contraindicaciones de cada droga. Se debe tener en cuenta la etiología y las comorbilidades, la presión arterial, la frecuencia cardíaca y el ritmo, el estado de congestión, la función renal y los niveles de potasio, como lo vimos en el estudio de los perfiles de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Y una cosa muy importante, los síntomas estables, esos pacientes que están en clase 2 y que parece que andan bien y no le quieren, ¿para qué le vamos a agregar otra droga? Esto no debe ser una razón para no aumentar la terapia de las drogas que recomiendan las guías.
estos pacientes pueden tener muerte súbita, como se demostró en el estudio Paradigm. Resultaron ser que la mayor parte de los que presentaban muerte súbita y más se beneficiaban eran los pacientes que estaban en clase funcional 2 y que no habían tenido internaciones recientes. Muchas gracias y los invito para el 25 al 27 de noviembre al cuarto Congreso Interamericano de Falla Cardíaca e Hipertensión Pulmonar, el CIFACA 2021, que se va a hacer desde Cartagena por vía presencial y por vía virtual. Bueno, no, doctor. Muchísimas gracias. Excelente conferencia. Creo que la revisión por mucha información previa de manejo farmacológico y la disponibilidad de nuevas moléculas nos abre un abanico muy importante y prometedor en nuestros pacientes con falla cardíaca. Y tenemos entonces un espacio de 10-15 minutos para compartir con ustedes preguntas y comentarios. Inicialmente, dar el saludo desde Venezuela. Raquel González Ascardio hace un saludo extensivo al doctor Barizani y a todos los asistentes. Jorge nos pregunta, y hay varias preguntas enfocadas al uso de ISGLT2. ¿Cuál crees tú que es la explicación fisiológica de los excelentes resultados de los ISGLT2 en falla cardíaca? ¿Cuál es el mecanismo de acción? Sí, estaría asociado a eso, o el mecanismo que explique los excelentes resultados. Bueno, claramente no se puede explicar por el efecto que actúa, porque actúa en la diabetes bajando la hemoglobina glicosilada y la glucemia, es el efecto glucorético que tiene al bloquear el SGLT2. Justamente tiene un efecto glucorético y natriurético, lo cual aumenta la diuresis y se puede tener un efecto hemodinámico bajando la precarga. De hecho, los pacientes bajan de peso, mejora todo su metabolismo, pero eso no explica. En los estudios DAPA y EMPEROR no hubo una reducción de peso tan importante, los pacientes no se precargaron, no hubo que reducir los diuréticos, se redujeron los diuréticos a largo plazo por la mejoría clínica, pero no por eso. Así que eso solo no puede explicar todo, sino la furosemida sería más exitosa en cuanto a mortalidad. Hay distintos efectos, su efecto sobre los cuerpos cetónicos, la forma que actúa en la parte energética cardíaca. El que más parece actuar es el intercambiador de sodio-hidrogenión, que actúa sobre el calcio intracelular, y eso parecería mejorar el metabolismo. Por lo menos de todos los que están postulados, el que más me gusta a mí es el que mejoraría la parte energética del cardiomiocito. Y ese parece tener un efecto muy bueno. Por otro lado, el hecho de mejorar el efecto nefroprotector, la mayoría de nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca evolucionan hacia insuficiencia renal y eso también tiene que estar actuando mucho sobre esto. Otra pregunta de Adrián Lozano desde Colombia y siguiendo de la misma línea, y creo que viene como anillo al dedo de lo que hablaba previo a esta reunión con el doctor Barizani, así que te voy a dar un minuto para que te extiendas en esto. Ante los probables mecanismos propuestos por los que los ISGLT2 actúan en pacientes con falla cardíaca y fracción de eyección resumida, que parecen muy prometedores, sobre todo teniendo que ver con el metabolismo energético mitocondrial y vías apoptóticas y remodelamiento inverso, ¿por qué cree usted que no han demostrado resultados similares en pacientes con falla cardíaca y fracción de eyección preservada? No sabemos todavía. Hay un adelanto del laboratorio, en realidad, porque no está presentado, el EMPEROR Preserve en pacientes con fracción de eyección, con insuficiencia cardíaca, fracción de eyección preservada y diabéticos o no diabéticos. Se va a presentar seguramente en el Congreso Europeo, tengo entendido que se va a presentar ahí, pero el adelanto dice que parece que el resultado es positivo. Bueno, no lo vimos los resultados, pero pareciera que es así. La verdad que la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada no ha dado resultado nada.
en fracción de eyección. Afortunadamente, lo que se llamaba en rango medio, ya ahora se llama levemente reducida y se la trata casi de igual manera, porque ahí sí la modulación neurohormonal da resultado. Pero en la fracción preservada, la fracción de eyección normal, vamos a llamarla como debiéramos llamarla, mayor de 50%, sobre todo mayor de 55-60%, no ha dado resultado casi. Uno tiene cierta esperanza de que va a dar resultado, porque siempre tenemos esperanza, pero y realmente no nos ha ido bien con preservada, pero en este caso el mecanismo de acción es otro, es muy metabólico y esos pacientes son pacientes muy inflamados y tienen problemas metabólicos importantes. Muchos de ellos son no diabéticos, ahí seguro que anda bien, seguro que va a andar bien en los diabéticos, ya lo demostrado el EMPA-REC y los demás estudios. Son pacientes con riesgo cardiovascular aumentado y diabéticos, así que andan. El asunto es ver qué pasó en los pacientes no diabéticos. El Emperor puede ser que haya dado bien el Emperor Precept, pero hay que ver qué pasó en los pacientes no diabéticos, es el gran enigma. Yo creo que puede darnos una buena sorpresa. En forma preliminar, yo sí les digo, porque tenemos, como participamos en el grupo del estudio, vienen para el doctor Lozano y para todos muy buenos resultados y una evidencia muy importante en esta población. Doctor Barizani, entramos en los últimos 10 minutos, preguntas rápidas, respuestas rápidas. Te saluda el doctor Perna y te pregunta cuál es tu opinión acerca de la necesidad de contar o no con un especialista en diabetes para iniciar glifosinas. ¿Algún grupo en el cual sea imprescindible? Inicialmente, no. Bueno, no. Digo eso para recalcar que hay que animarse. En el paciente no diabético no es necesario para nada, la indicación es por insuficiencia cardíaca, el manejo es muy fácil, una sola dosis diaria, con o sin comida, y al contrario, esos pacientes van a tener menos glucosuria, menos diuresis, porque si no tienen hiperglucemia no son difíciles de manejar para nada, son muy fáciles. En el paciente diabético tampoco son difíciles de manejar, pero siempre hay que respetar si está tratado por un diabetólogo, que trata con un diabetólogo. Y yo, personalmente, sobre todo si el paciente está insulinizado, si es un diabético tipo 2, porque tipo 1 no se debe usar, en el paciente de tipo 2 pero insulinizado, ese paciente, aunque es baja la incidencia, puede tener hipoglucemia, los que tienen sulfonilureas, así que ahí hay que trabajar en contacto con el diabetólogo. Ok, Gabriel Fargo desde Panamá. ¿Hay algún orden en la titulación de los diferentes medicamentos para falla cardíaca con fracción de eyección reducida? Tú lo mencionaste, pero pregunta específicamente, ¿empezar por betabloqueadores o por ARNI? No, yo creo que fue claro que deberíamos empezar con los 4 cuando podemos en dosis bajas, ir titulándolos. Salvo los perfiles, creo que en los perfiles que fui mostrando después, creo que cierra bastante todo eso bien. Si el paciente está hipotenso, no vamos a poder empezar por ARNI. El beta bloqueante yo siempre trato de usarlo de entrada también, si es posible, sobre todo si el paciente está taquicárdico o si el paciente no está depresionado y si tiene cardiopatía isquémica. Pero creo que hay que empezar con los 4 siempre que se pueda, salvo en los casos que mencioné, que son los perfiles, de acuerdo si tiene fibrilación auricular, si el paciente tiene falla renal, por ejemplo. A veces en ese caso los ISGLT2 es preferible empezar por ellos y después ver si le pongo o no un antialdosterónico, y vigilando bien el potasio y la creatinina. Recordar que, no lo dije antes, los ISGLT2 inicialmente bajan la tasa de filtrado glomerular y después eso mejora y declina menos en los pacientes que tienen estas drogas que en los que no las tienen. Eso se demostró en ambos estudios, TAPA y el Emperor. Pero tienen efecto nefroprotector, por eso yo en esos pacientes prefiero empezar con ellos y después ver si le agrego ARNI, seguramente ARNI sí, y sobre todo los antialdosterónicos ir con más cuidado. Y pregunta la doctora Coronel de Argentina, ¿cuál es tu recomendación de estas 4 o 5 vías en pacientes con falla cardíaca y FEBI en rango intermedio? Bueno,
Claramente se han demostrado algunas cosas. Por ejemplo, el estudio CHAMP no había sido revisado, vio todo el espectro de la fracción de eyección y se había dicho en el PRESERVE que no funcionaba en preservada, pero después se reconoció en el año 2015 o 2016 que sí, que en los intermedios, en fracción de eyección intermedio, el candesartán resultaba reducir la mortalidad y las internaciones, con lo cual uno piensa que los IECA y ARA2 están indicados, tienen un mecanismo muy parecido en estos pacientes, y las guías recientes europeas lo aceptan así, en pacientes con fracción de eyección entre 49 y 51, que la llaman ahora levemente reducida. El bloqueo neuronal en general es bueno. Metaanálisis de los beta bloqueantes demostraron que también en estos pacientes, cuando están en ritmo sinusal, también funcionan, así que IECA o ARA2, beta bloqueantes, y después vinieron el estudio TOPCAT, que también mostró que en los pacientes de entre 45 y 50, o sea, fue un estudio que se hizo en pacientes con más de 45 de fracción de eyección, y el resultado todos lo conocen, no llegó a dar positivo, pero fue un estudio que no fue bien hecho en Rusia, y en Georgia se pusieron muchos pacientes con menor riesgo que probablemente no tenían insuficiencia cardíaca. De todas maneras, se vio que los que tenían fracciones de eyección intermedia se beneficiaba, se vio en los dos estudios, así que la espironolactona por lo menos está autorizada para usar en estos pacientes. Y los ARNI en el Paragon también pasó lo mismo, o sea, en los pacientes que tenían entre 45 y 57 de fracción de eyección. Así que son los 4 grupos que están siendo aceptados. Dependerá de los próximos estudios si se aceptan las glifosinas en estos pacientes. Probablemente sí, por lo que me decías vos, Juan Esteban. Bueno, seguimos. Preguntas, ahora sí, mucho más cortas. Hay algo de Jorge Gualteros, discusión mundial, habla que Tafamidis tiene un costo promedio de $200.000. Si sabes algo del costo de Vericiguat y Omecamtiv, y si es ético estudios actuales sin evaluar costo-efectividad. Qué pregunta, ¿eh? Él mencionó al comienzo discusión mundial. Creo que es el gran problema. Yo mencioné muchas otras cosas, pero ese gran problema son los costos. Cuando cada uno de esos estudios queda bien, todos nos ponemos contentos, aplaudimos. Me acuerdo en el DAPA que estaba presente, ahí todos aplaudimos y inmediatamente sentimos, ¿y ahora cómo vamos a hacer? Y si siguen agregando estas cuestiones, sí, se hace complicado, va a ser el puchero más caro que conocemos. Así que debiera, de todas maneras, cuando uno se pone el cáncer, por ejemplo, se gasta mucha más plata, y acá muere tanta gente como en el cáncer. Es decir, los estados debieran tomar alguna conducta para poder sostener esto en los pacientes. Pero claro que los estudios de costo-efectividad tienen mucha importancia. No podría decir si es ético. Uno tiene que tratar de hacerlo mejor con los pacientes. Pero está claro que a veces no se puede y uno no tiene que sentirse mal si termina usando enalapril en vez de sacubitril o valsartán en un paciente que no puede optar por otra cosa. No es justo. José Luis, pero yo creo, lo que pasa es que yo creo que ético sí es, pero yo creo que el enalapril o el carvedilol son los ISGLT2 de hace 30 años. Sí, totalmente. Los medicamentos van haciendo un curso y si no están disponibles hoy por costos y por situación de cada país, vamos trabajando para que eso se resuelva. Sí te voy a pedir un favor, respuestas más cortas para alcanzar a responder más preguntas. ¿Hay alguna población en quien prefieras IECAS o ARA2 sobre ARNI? No. Únicamente en el que no lo puedo utilizar. El ARNI demostró que es superior, claramente, y darle IECA a un paciente es quitarle una posibilidad. En fracción de eyección intermedia, todavía como no está tan demostrado, se podría seguir optando, aunque las guías ya están recomendando ARNI, pero en pacientes con fracción de eyección reducida, siempre que pueda recibir, el ARNI demostró mucho, sobre todo cuando está hospitalizado. Puede ser que hipotensa un poquito más que el enalapril, no es mucho más, puede ser que se haga un poco más difícil y en ese caso, bueno, a veces uno ha tenido que volver al IECA o a un sartán.
Pablo Hurtado desde Nicaragua menciona que es importante el reto de titular a dosis en el menor tiempo posible. Sin embargo, menciona la dificultad de titular betabloqueadores y ARNI en pacientes con presión sistólica menor de 110 milímetros. Nos saluda la doctora Yolanda Figueroa desde Puerto Rico y aprovecho para no pasar el saludo del doctor Juan Martín González, hablando maravillas del doctor Barizani. Dice que gran jefe de servicio y mejor persona. Bueno, muchas gracias. José Luis, en pacientes bradicárdicos, ¿tú consideras marcapaso para poder titular betabloqueadores? Y en algunos casos ha sido necesario. Hay que acordarse que si es un marcapaso tiene que ser bicameral. En general, uno utiliza esa situación cuando el paciente tiene un cardiodesfibrilador y lo utiliza como marcapasos, y en ese caso tiene que no perder la patada auricular si el paciente está sinusal, ¿no? Así que bueno, es una alternativa que en general no es común. A veces lo dejo sin betabloqueantes al paciente, si está realmente con la función baja. Ahora, cuando realmente el paciente está mal, no mejora de otra manera, y por ahí hay que escalar o resincronizarlo y utilizar eso como marcapaso. Y en esos casos después se puede usar betabloqueante. Manuel Castillo de Paraguay te felicita y nos pregunta: en pacientes hospitalizados con fracción de eyección reducida, con buena presión, sin soporte hemodinámico, con sobrecarga persistente o resistencia diurética, ¿se podría considerar inicio de ISGLT2 hospitalizados? Sí, no hay tanta experiencia con pacientes hospitalizados en no diabéticos. En diabéticos está el estudio Soloist, pero no hay, bueno, y hay un estudio con empaglifosina que muestra que hay una reducción del volumen de la volemia, pero no creo que haya que utilizarlos con ese fin. Creo que en el paciente todavía, en el paciente que no está hemodinámicamente compensado, por lo menos antes del alta, cuando se compensa, cuando ya está reduciendo uno pasando a la vía oral, creo que hay que ir con cuidado en esos pacientes. Andrés desde Costa Rica pregunta: ¿con qué frecuencia has visto resistencia diurética y qué opciones hay? No, la resistencia diurética es un problema realmente, es un problema bastante diferente realmente, y no sé exactamente la frecuencia con que uno, depende de las poblaciones que uno esté viendo. Los pacientes que se hospitalizan muchas veces tienen esta resistencia y uno tiene que ir escalando con el doble bloqueo, usar tiazidas con mucho cuidado junto con la furosemida. Tanto la furosemida, por supuesto, no se ha demostrado que sea mucho mejor usarla en infusión continua, pero yo en mi práctica la uso en infusión continua y es mejor. Y bueno, en ese caso usar espironolactona también. Y lo otro es considerar estas nuevas moléculas por su efecto natriurético y acuarético. La ISGLT2 realmente no tengo experiencia, y como dije, no hay mucha experiencia en utilizarlo de esa manera. Se puede intentar en estos pacientes. En general no está aconsejado cuando el paciente está en plena descompensación, y si el paciente está con resistencia diurética, yo no sé si las usaría. Hacen falta más evidencia. ¿Cada cuánto recomiendas específicamente para betabloqueadores o para, por ejemplo, carvedilol? Nos pregunta la doctora Giraldo desde Colombia. ¿Recomiendas titularlo y en qué dosis más o menos? El carvedilol, como siempre, como lo venimos titulando. Lo que pasa, lo que no tenemos que esperar es a titular a todo junto. Generalmente uno empieza de acuerdo a cómo está la frecuencia cardíaca y la presión arterial del paciente, con 625 2 veces por día. Si el paciente está con una frecuencia media baja o la presión más baja, empieza con 325 y lo va titulando. Yo generalmente lo hago semanalmente, pero de acuerdo al paciente, de acuerdo a la presión, ¿no? Saludos del doctor Iván Mendoza desde Venezuela, y te hago dos preguntas en una. ¿En quién indicas resincronización? Indico resincronización. Lo mismo que dicen las guías.
pacientes que tienen menos de 35 de fracción de eyección, con tratamiento médico óptimo, que tenga una expectativa de vida mayor a 1 año y que tenga bloqueo de rama izquierda y más de 150 milímetros de QRS. Entre 130 y 150 ya voy con un poquito más de cuidado porque los resultados no son los mismos, pero en general uno lo utiliza también. Y el asunto es cuándo tiene tratamiento médico óptimo. Este es el punto. ¿Cuándo? Porque los pacientes mejoran la fracción de eyección. Entonces, antes de indicar eso, uno tiene que haber titulado todas las drogas y esperar un poco más. En general se habla de 3 meses después de eso. Por ahí es el punto para discusión. Los electrofisiólogos no piensan lo mismo. 2 preguntas para terminar. Primero, bisoprolol en falla cardíaca y fracción de eyección disminuida. Sí, por supuesto. Yo, por supuesto, como la mayoría, usamos mucho más carvedilol durante mucho tiempo, pero yo estoy pasando más seguido al bisoprolol porque es más fácil de titular. Me resulta más fácil de titular, baja un poco menos la presión y como las demás drogas bajan la presión, me permite utilizar con más facilidad. Y la pregunta de cierre con el eterno acompañante. Rafael Villegas pregunta, papel actual de la digital. Bueno, la digital hace 200 años que están tratando de destronarla, desde la digital es la nata, y no se puede, pero cada vez se usa menos. Yo creo que la digital sigue teniendo un papel en el control de la frecuencia cardíaca en la fibrilación auricular, en los pacientes que con betabloqueante no alcanza. Tampoco los betabloqueantes pudieron demostrar su efectividad. Hay estudios en curso que están tratando de ver si realmente aumenta la mortalidad. Hay que tener cuidado en los pacientes con que esté el potasio bien, la función renal, porque en eso sí puede aumentar. Y usarla con bajas dosis, medir la dioxinemia, y en esos casos sí. Y después son los pacientes que no andan con otras cosas, se puede intentar con digital. A veces uno se sorprende, pero empiezan a mejorar. Bueno, doctor, creo que en aras de respetar el tiempo y el espacio que nos han sacado, agradecer a los casi 300 asistentes de diferentes sitios de Latinoamérica. Quisiera que el doctor Barizani nos diera un mensaje de cierre de la conferencia antes de terminar. Bueno, primero un agradecimiento realmente grande a la Fundación Valle del Lili y a la Sociedad Interamericana de Cardiología, que nos da esta oportunidad de iniciar este ciclo de conferencias que van a ser muy interesantes. Y a vos, Juan Esteban, como siempre. Nada, el mensaje es depende mucho de nosotros. Yo mostraba al principio cómo no se cumplían las indicaciones con 3 drogas, ahora son 4, más todas las demás. Ahí está presente Eduardo Perna. Una vez, cuando estábamos discutiendo esas guías de la Sociedad y la Federación Argentina de Cardiología, y explicábamos cómo tenía que ser eso, dijo una frase que me quedó muy grabada, que es: hay que ser muy médico para hacer esto. Y realmente es eso, porque hay que tener ganas, no es que sea tan difícil. Hay que tener ganas y ponerse y sentarse y seguir al paciente, y la verdad que verlo seguido. A veces el sistema de salud actual, mal pago, a veces las consultas hacen que no sea tan posible, no tenemos tiempo y hay que dedicar mucho tiempo a hablar mucho, pero ese es el camino. Si no, no hay adherencia del paciente si el médico no está convencido. Tenemos que estar convencidos que este es el camino. A veces hay dificultades que no podemos salvar, cuando el paciente no puede comprar los medicamentos, por ejemplo. Pero sí es importante que estemos muy convencidos y que seamos muy médicos en todo lo que significa esta palabra, que es estar al lado del paciente, al lado del lado del paciente. Si conocemos ya qué es lo que hay que hacer, eso no es tan difícil, estar convencido. Hay que trabajar mucho, hay que trabajar y explicarle al paciente mucho por qué tiene que gastar plata, por qué tiene que tomar tantas drogas, cómo tiene que armar el pastillero. Esto no es que sea simple para nadie, pero si mi mamá hacía el puchero y le salía bien, nosotros podemos hacerlo. Creo que es importante saber a dónde tenemos que llegar. Si queremos secuencial, simultáneo, rápido, tarde, lo importante es tratar de llegar, trabajar,
para llegar e idealmente llegar. Uno puede gastarse toda una vida para llegar a las dosis óptimas de los medicamentos, pero tener presente que mientras más rápido es mejor. Agradecerle al doctor Barisani, quien encabeza del Consejo Interamericano de Falla Cardíaca e Hipertensión Pulmonar de la Sociedad Interamericana de Cardiología, presidida en la actualidad por el doctor Álvaro Sosa Liprandi, va a estar acompañándonos en estas actividades mensuales. Extender a usted la invitación para la próxima actividad, 4 de agosto, donde presentaremos lo mejor del Congreso Europeo de Falla Cardíaca recientemente terminado. El doctor Betuel Ibey, el doctor Alberto Fernández y el doctor Daniel Quesada de México, Argentina y Costa Rica, respectivamente, estarán acompañándonos como conferencistas. A ustedes, muchas gracias en la distancia de esta pandemia, en la cercanía de las redes sociales. Gracias por la asistencia. Esperamos que nos puedan seguir acompañando primer miércoles de cada mes a esta misma hora. Y al personal de comunicaciones y de educación médica de la Fundación Valle de Lili, muchísimas gracias. Que descansen, se siguen cuidando, que estén muy bien.